Hola, ¿cómo están? En esta ocasión voy a presentarles las ventajas que las librerías Pandas, NumPy y Matplotlib permiten a las personas que requieren analizar datos, organizar datos, análisis de datos, manipulación de datos, en realidad primero procesando datos y luego analizándolos. Entonces, como la librería Pandas de Python, pues nos provee muchas funcionalidades para este trabajo. Les voy entonces a compartir pantalla. Acá tenemos eh, la presentación. Vamos a poner en este cuaderno Jupyter Notebook, lo ponemos en presentación RISE. Y miren que lo que les voy a presentar entonces es algunas herramientas para el procesamiento de datos de de una información que les dio a los estudiantes de Ingeniería Agropecuaria de la seccional Bajo Cauca de la Universidad de Antioquia, la estación meteorológica de la Hacienda La Candelaria, que queda a 25 kilómetros de Caucasia, vía Nechí. Este trabajo es hecho de manera conjunta con la profesora Luz Mariela López Novava, bibliotecóloga y magíster en educación de la Universidad de Antioquia, y de quien les habla, el profesor Marco Julio Cáñez, magíster en matemáticas y licenciado en matemáticas de la Universidad de Antioquia. Nuestra meta es, pues, contribuir al desarrollo del pensamiento computacional en estudiantes de la seccional Bajo Cauca, a través de, bueno, pues, demostrar las potencialidades de Python en múltiples áreas del conocimiento, en este caso del análisis estadístico de datos. Lo que vamos a explorar acá es cómo se explora, bueno, para responder preguntas usando datos combinados con métodos prácticos de la estadística. Tomamos los datos, estos datos nos los regaló el estudiante Joan Fernando Vallejo Doval, de Ingeniería Agropecuaria. Estos datos, aquí les muestro algunas fotos de los estudiantes. Este es el auditorio de la seccional Bajo Cauca. Está la profesora Luz Mariela. Y pues nosotros acá estamos trabajando en metodología de seminario. Hemos implementado muchas diferentes estrategias para el desarrollo de competencias científicas de los estudiantes en ingeniería agropecuaria. Una de ellas es la competencia para buscar en bases de datos información. Para eso hemos sido muy apoyados por la profesora Luz Mariela. Y sobre la escritura de artículos científicos. Estos son otra parte de los estudiantes de Ingeniería Agropecuaria de nuestra seccional, en la Hacienda La Candelaria, y en una de sus formas en un trabajo investigativo en Ingeniería Agropecuaria. Y son muchos de los estudiantes. Esta es una de las profesoras más representativas acá en la seccional Bajo Cauca, la profesora Mayra Mercado. Es una de las profesoras insignia del programa de Ingeniería Agropecuaria acá en la seccional Bajo Cauca. Y ella, pues, gracias a ella hemos podido generar estos vínculos para trabajar en conjunto con con los estudiantes de Ingeniería Agropecuaria en este trabajo investigativo en el que que se requiere el manejo de datos. Esta es la estación meteorológica, una de ellas, de las que hay en la hacienda, de la que vamos a ver el procesamiento de la información. Como ven, tiene dispositivos que pueden medir la dirección del viento, la humedad, la radiación solar. Como ven ustedes, acá tienen las fotoceldas. Miden muchísimas variables. Aquí están los estudiantes en
en el potrero, en la sección donde ellos pueden hacer el proceso de pesaje del ganado. Esta fue una práctica de pesaje con los estudiantes. Eh, y para este análisis de datos, pues vamos a utilizar, como les decía, la librería NumPy, Pandas y Matplotlib eh, para este manejo de información. Pandas es la que nos maneja la información en realidad, pero requiere estar vinculada a NumPy porque NumPy le provee el poder organizar la información de manera matricial y Matplotlib le provee las herramientas de graficación y presentación gráfica de la información. Pandas pues es una biblioteca de código abierto que proporciona estructuras de datos y herramientas de análisis de datos de alto rendimiento y fáciles de usar. Es una excelente herramienta para análisis de datos. Usaremos Pandas para leer en primera instancia el archivo de datos dados por esta estación meteorológica que mostramos ahorita. Mostraremos esa tabla y la vamos a organizar y a sintetizar su información utilizando todas las herramientas que Pandas, NumPy y Matplotlib nos proveen, que son librerías asociadas a Python, y todo lo realizamos en cuadernos Jupyter Notebook. Comencemos pues por importar las librerías que nos provee Python para, para este análisis de datos. Las librerías son, pues, como les decía, Pandas, NumPy y Matplotlib. Esos son los códigos, esta es una línea de código que cuando le pedimos que la corra, él aquí se pone en un número 22 y nos dice, bueno, eh, desde ya tiene a disposición estas librerías y todas sus funcionalidades. Para que me quede corridas de una, lo que voy a hacer es salir de la presentación Rise y irme al kernel y restaurar y borrar los valores predeterminados para que arranquemos desde cero en cuanto a la ejecución de código con esta herramienta. Entonces aquí volvemos otra vez a la importación. Miren que esta línea de código está entre corchetes, lo que está entre corchetes es vacío, y cuando la corro, el tiempo es mientras la base me pone asterisco y después me pone un 1 indicándome que ya hizo la importación. Ahora, para leer el archivo de datos, el archivo de datos la información está, gracias a Google Sheets, la hoja de cálculo que estaba inicialmente en archivo Excel de extensión XLSX, pues Google Sheet nos los permite pasarlo a otros formatos. En este caso lo tomamos como bajar el archivo con la extensión .csv, es decir, la información separada por comas, o valores separados por comas, por sus siglas en inglés. Y entonces aquí, con esta instrucción, estoy diciéndole que a una variable que voy a llamar estación, vamos a leer ese archivo de extensión .csv, y en esta línea le voy a decir, y de él muéstreme las 5 primeras líneas de la tabla. Entonces, al correrla, vemos de que me trajo la información, 5 filas, en donde la primera columna tiene las fechas en que los investigadores empezaron a hacer mediciones. En este caso está en 2017, noviembre de 2017. Una segunda columna en la que indica que va a medir valores mínimos y máximos de temperatura, humedad, presión, dirección del viento, velocidad, lluvia y radiación solar. Entonces, los investigadores consideraron de que de todas las mediciones que hacían en el día, tomaran la medición máxima y la medición mínima. Entonces, en esta tabla consignaron solamente esos dos valores de todas las que medían en cada día de los 3 años de la investigación.
Entonces, de tal manera que la temperatura en noviembre 28 a las 12 fue la temperatura máxima de 32 grados y ese mismo día a las 11:47 la temperatura fue de 25 grados. Y esa fue la mínima. Bueno, entonces acá eh, yo puedo ver toda la tabla. Si le quito el atributo head, me muestra las 5 primeras líneas de la tabla y las 5 últimas. Y me dice que en realidad la información de 3 años de mediciones de los ingenieros agropecuarios está compuesta por 1.782 filas y 11 columnas. 11 columnas, entonces así nos da una visión, gracias a Pandas, de toda la información que tenemos, de toda la información en este caso. Pandas, entonces puede leer los datos que tengan extensión CSV o XLSX y otras extensiones. Y me puede decir la naturaleza de esa información. Entonces aquí con la función type, yo a ese data frames, esa información, esa tabla que acabo de mostrar, a la que llamé estación, le puedo pedir cuál es la naturaleza para el lenguaje y él me dice, eso es un data frames. Un data frame es decir, una tabla de datos. Esta es un nuevo tipo de datos, se le llama data frames de Pandas. Un data frame es una estructura de datos bidimensionalmente etiquetada con tipos de columnas potencialmente diferentes. Puede considerarlo como un contenido de una hoja de cálculo guardado en una útil variable de Python. Si lo imprime, obtiene una tabla muy bien diseñada. Entonces, aquí está la diapositiva, pues como que nos recuerda que la información, el archivo fue de extensión CSV y que eso significa, como les decía, archivo de datos separados por comas, por sus signos en inglés. Y con esta instrucción yo quise que, resulta que la tabla, como hemos dicho, él la indexa, miren, se las voy a mostrar acá, quitándole la función type para mostrar simplemente estación, es decir, al data frames de nuevo. Y si lo ven, miren que él nos genera nos indica los datos, en este caso las filas, desde cero. Bueno, pues por comodidad a mí me gusta indizarlos desde uno y él nos permite con un código decirle, bueno, con a estación, indícela desde uno con este código. Y miren que ya sí nos aparece que es la misma tabla de información, pero miras que ya el índice de filas empieza en 1 para mostrarnos que hay efectivamente 1.782 datos, 11 columnas. Ahora exploremos los datos. Bueno, pues la estadística tiene el objetivo de resumir las características principales de nuestros datos y ver lo que los datos pueden decirnos. Eso es lo que vamos al final a terminar haciendo, ejemplificando con estos datos. Comencemos por extraer las columnas de las 11 que hay. Vamos a extraer la columna de temperaturas y humedad y convertirlas en un arreglo en NumPy, es decir, que lo considere como un vector, dado que es una variable numérica. Una de punto flotante, es decir, números reales, la temperatura, y la otra de una variable numérica, pero de números enteros, más aún números naturales. Una de las ventajas de los data frames en Pandas es que podemos acceder a una columna simplemente utilizando un encabezado como este. Introducimos el nombre del data frame, en este caso estación, y entre corchetes y comillas simples, el nombre de la columna. El resultado de esta acción es una serie de pandas, que es otra estructura de datos, pero ya no bidimensional, sino unidimensional, capaz de contener cualquier tipo de datos. Entonces aquí, por ejemplo, en la variable temp voy a guardar la columna de temperatura y te la voy a mostrar. Y nos muestra cómo va a tener 1.782 entradas, me muestra las 5 primeras y las 5 últimas, donde vemos que tenemos temperatura
hora y temperatura correspondientes, desde 1 hasta 1782. Datos de hora y temperatura correspondientes. Para indexar, es decir, etiquetar cada entrada y dividir una serie de datos con cadenas de caracteres, bueno, podemos indexar pues, eh, y dividir una serie de datos con cadenas de caracteres, listas y matrices. Es decir, que ahorita nosotros indexamos con números. Inicialmente el software nos indexó desde 0, después lo indexamos desde 1, pero podemos indexar con palabras, cadenas de caracteres, o con otros objetos, en este caso con listas o matrices. Aquí mostraremos los primeros 10 elementos de la variable de temperatura, y para eso pues voy a ponerle simplemente así, a ponerle para temp, entre corchetes, los 10 primeros, entonces 2 puntos, 10. Entonces, y mire que con este código me muestra los 10 primeros primeros valores de temperatura y la hora a los que fueron tomados. Y esta instrucción me permite del data frames en la columna de temperaturas decidir el dato que yo quiera. Si quiero el 1700, pues él me lo entrega y obtenemos un dato de hora, 3:20 de la tarde, y la temperatura. Si quiero el del 1700 o el 700, bueno, pues también miren que me da la hora, 2:21, y fue de 35 grados. Bueno, entonces también, ¿qué más podemos? A esta variable, en la variable X, como ustedes ven que la información de temperatura está compuesta por hora y temperatura, vamos a generar mejor una nueva variable en la que guardemos es solamente la temperatura, para analizar solamente la temperatura en este caso. Entonces, para hacer el ensayo, yo, por ejemplo, a la variable X le voy a guardar de la columna temperatura, en la primera fila de esa columna, voy a separar los datos y tomar el segundo. Es una estructura, mira que es una manera encadenada de decir lo que voy haciendo. Y voy a ese dato a convertirlo en un dato de punto flotante, es decir, para que el software lo considere un número real. Eso en esta sola instrucción. Miren que así lo que obtengo es un valor de temperatura limpio. Limpio. Esa es una manera. Eso lo hicimos para un solo dato. Ahora hagámoslo para, acá lo voy a hacer para toda una columna. Entonces de nuestro data frames voy a generar una sola columna llamada temp de temperatura, que solamente tenga los valores de temperatura sin la hora, porque eso es lo que quiero analizar en este caso. Entonces, lo que les decía, bueno, pues aquí con esta instrucción les estoy diciendo, cree una nueva columna a partir de cuyas entradas sean de la columna de temperatura, tome la iésima componente, pártala y tome la segunda información de ella y listo. Entonces nos va a generar una lista con las segundas informaciones de cada una de las filas de temperatura. Y miren que lo que nos obtenemos, miren que ya obtenemos solamente valores de temperatura indizados desde 1 hasta 1782. Nos muestran los primeros 5 y los 5 últimos. Y ya solamente tenemos temperaturas. Miren cómo nos generó la limpieza en este caso. No he puesto todavía, no le he puesto que todos me queden con punto flotante. Eso nos va a generar un problema, es porque los investigadores, como suele pasar, el que digitó algunos de los datos, como ven ustedes acá, están separados con punto decimal que sea un punto, y o tomó como punto decimal
una coma. Entonces, el que algunas veces denotemos el punto decimal con punto o con coma, genera problemas a la hora de analizar datos, porque el software que lo analiza siempre va a requerir que el punto decimal sea solamente denotado de una misma manera y de la forma en que el software lo requiera. En este caso, para Python, se requiere que el punto decimal sea separado con punto, no con coma. Entonces vamos a necesitar enseguida decirle que a los datos que están separados con coma, pues cambie la coma por punto, que eso también lo puede hacer la librería Pandas. Entonces, para la humedad también vamos a hacer lo mismo. Miren, ya tenemos acá datos, una columna llamada de humedad, que nos tiene solamente la humedad, indiferente de la hora. Entonces, miren que la humedad, si son datos enteros, no tenemos el problema con los puntos decimales. Entonces, yo previamente sí pedí que, además de tomar solamente los datos de humedad, los interpretara como un entero, con el código INT, que nos convierte en enteros los datos que estén en la información. Aquí también quería mostrar un ejemplo de clasificación de esos datos y bueno, pues de los datos de temperatura podemos tomar los datos cuya humedad sea mayor a 70. Entonces eso, yo genero una variable, en este caso una serie, que la tomo del data frames, la columna de humedad, pero solamente tomo los datos, las filas, cuya humedad sea mayor a 70. Entonces voy a generar, en realidad no, un data frame nuevo, miren que sí, en la que la humedad, miren que los valores de humedad todos son mayores a 70. Nos muestra un nuevo data frame que tiene 667 filas, 13 columnas, 13, porque recuerden que ya tenemos la columna de temperatura limpia y la de humedad limpia aquí al lado derecho. Aquí tenemos las de temperatura y humedad que están acompañadas de hora. Entonces miren como todo lo que hemos podido hacer con el data frames, con códigos de Python bastante cortos. Entonces eso le facilita al investigador el análisis de datos, el escribir un código corto que le permita organizar todos los datos. Otra de las cosas que yo quiero quitarle al data frames es la columna del voltaje de la estación y insights T. Ese también lo quiero quitar. Entonces, bueno, si yo para mi análisis no requiero parte de la información, la puedo quitar. Entonces aquí le voy a decir del, es decir, borre, la columna estación de la station voltaje, la columna de voltaje de la estación del data frame estación. Ya con eso, miren que si yo le digo estación, bueno, vamos a hacerlo en una nueva línea para que no entienda de que vuelva a hacer a borrar lo que ya está borrado. Entonces, voy a escribir que me muestre otra vez el data frame estación, pero en una nueva línea de Python. Entonces aquí borramos, me dice que eso ya lo hizo y después de eso vamos a volver al cuaderno para poder ejecutar la otra línea y ahora muéstreme el nuevo data frame sin esa columna. Y miren que ya no nos muestra el de voltaje. Ya no tenemos el de voltaje, tenemos temperatura, humedad, presión, dirección del viento, eh, velocidad del viento, lluvia, pero ya no tenemos eso. Y ya quiero también que me quita insight. Bueno, entonces eh, voy a que me quite insight. Entonces del estación insight. Y también voy a quitarle la que me genera la columna que no tiene nombre, no titulada. Entonces, quitamos esta y quitamos esta para que después, bueno, muéstrame cómo quedó. Y miren que ya no tenemos esas dos columnas, no las tenemos. Tenemos el dataframe original, 1782 filas.
Voy a, bueno, ya tenemos aquí pues esa parte. Ahora les voy a mostrar eh, la construcción pues de una serie con la temperatura y la humedad. En realidad nosotros hasta ahora tenemos la serie de temperatura y de humedad, solamente que ahora ya vamos a resolver el problema del punto decimal para la serie de temperatura. Entonces, como hemos hecho antes, TEM fue simplemente una serie que se creó a partir del Data Frames. eh, entonces, nosotros bueno, esta línea no la necesitamos así porque ya la tenemos, pero la podemos correr de nuevo, no hay ningún problema. Y lo que hizo fue que tenemos una variable de temperatura y una variable de humedad. Y él nos muestra la última, la de humedad. Mire que nos muestra los 1782 datos, en realidad los 5 primeros de la columna de humedad y los 5 últimos. Una humedad de 94, de 64, de 95, de 59 en adelante. Bueno, ahora tomemos los valores de la serie de temperatura y de humedad. Bueno, pues de una serie, el comando value lo que va a tomar es ya no el encabezado, no le va a interesar, sino generarme una lista con solo los valores. Entonces aquí vamos a generar, vamos a cambiar esos datos. Antes eran tem y eran las variables que para el software se le llaman series. Las series son estructuras de datos indexadas. Ahora lo vamos a volver unas listas que solamente ya no estén indexadas de la manera en que las series se hacen, ya van a ser una estructura de datos delimitada ya con corchetes, que nos permite el análisis estadístico. Entonces, al correr esta línea ya nos quedaron de esa manera. Si quiero verla, puedo decirle, bueno, muéstrame a Tem, a cómo quedó ya. Entonces, él me muestra, voy a mostrarle una nueva línea para que no pedirle que vuelva a hacer lo mismo. Entonces, Tem, separamos la, separamos la línea del cuaderno y le decimos, miren que me muestra que ya temps es una variable que ya no es una serie, sino un arreglo NumPy delimitado entre corchetes que tiene valores de temperatura solamente. Nos muestra los 3 primeros y los 3 últimos. Una forma resumida con los puntos suspensivos que nos indican de que es que ahí están todos. Si uno quiere ver por cuánto está compuesto, le dice length, es decir, deme la longitud de de ese dato y me dice que hay 1782 datos de temperatura, pero como ven están delimitados con, con, con comillas simples, queriendo decir que él los está interpretando como una, mm, como una cadena de caracteres y nosotros necesitamos que los interprete es como mm, valores numéricos de punto flotante. Y como les decía antes, necesitamos de que para eso que la coma cambie por punto. Y si no, nos genera problemitas. Entonces, voy a hacer eso. Vamos a hacer ese trabajo. Entonces, construyamos una lista de temperatura y humedad. Aquí, miren que con mm, con este código, el código reemplace, miren que aquí lo voy a, que se nos vea un poquitico más, control más, eso. Entonces, con control más ven que con el código reemplace, lo que va a hacer es, a la primera entrada de temperatura, reemplace la coma por el punto. Si no hay, si el punto decimal está denotado con puntos, no hace nada, pero si está denotado con coma, pues no lo cambia. Y cuando lo cambie, convierta ese dato, que antes lo interpretaba como una cadena de caracteres, como un número de punto flotante, es decir, un número real. Entonces ya con esas dos instrucciones, miren que me entrega un valor ya no delimitado entre comillas simples. Entonces que para el software él lo va a denotar es como
un número real de punto flotante mismo. Y así, el segundo dato, si yo le quiero el segundo dato, o sea, el de ítem 1, el segundo dato es el de ítem 1, porque en Python todo se denota, él indiza desde 0 y no desde 1. El segundo dato, bueno, 25.1. El, el décimo dato, el onceavo, bueno, pues 32.5, es decir, ya ninguno nos va a salir con comas. Eh, bueno, entonces eso lo hicimos con uno, ahora hagámoslo con todos. Entonces para eso le decimos, hombre, a esa lista de temperaturas, hágale a toda la lista ese trabajo. Entonces, esta es la instrucción, se le dice por comprensión de que a todas, para cada una de ellas, reemplace coma por punto. Eso para la lista de temperatura y eso para la lista de humedad. Entonces, esta sola instrucción hace que revise todos los datos y los mejore, convirtiendo, bueno, aquí los de humedad en enteros y los de temperatura en punto flotante. Entonces, aquí ya, eh, aquí sí, para la humedad no se requiere hacer eso, entonces, porque ya eran datos enteros, ahí no teníamos eso, entonces para humedad no queríamos eso, solamente para temperatura. Y después de haberlo hecho, pues le podemos pedir, en este caso, que, que nos muestre ese resultado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Entonces, para mostrarlo, le decimos que muestre otra vez a la variable temp, a ver qué es lo que hay, y para que no ejecute a la vez el pedirle otra vez el reemplazo, separamos esa línea y miren que nos muestra. Miren la lista tan limpia. Ya la organizamos. Miren, ya no están los datos delimitados con comillas simples. Entonces ya para el software lo interpreta como números. Y miren que todo es con puntos. Ya el punto decimal es un punto. Miren cómo él nos limpia la información. Nos limpia la información. Y si quieres ver cuántos hay, bueno, pues como sabes, ahí con el comando len, ves que efectivamente hay 1782 datos de temperatura ya limpios. Entonces, aquí yo con la instrucción print también puedo mostrar que me muestre eh, la longitud de las temperaturas y la longitud de humedades. Aquí nos muestra que ambos tienen la misma longitud, es decir, tenemos 1782 datos de temperatura y 1782 datos de humedad. Recuerde que una serie de pandas consta de una columna de valores y sus etiquetas. Es decir, siempre tiene el encabezado de la columna y unos valores. El encabezado generalmente se le denota o se le entiende también como la clave y los valores en ella, pues los valores. Entonces tiene clave y valor o clave y valores. Entonces, para las series, ellas están formadas simplemente por clave y valores. Y para los data frames tienen muchas claves y para cada clave muchos valores respectivos. Se puede extraer los valores mediante el atributo series values, como hicimos, es decir, que de una serie yo puedo tomar sin la etiqueta la información cruda que la serie contiene con este comando. Y también podemos borrar información de ahí. Entonces aquí con eh, bueno, en este caso no lo vamos a hacer, no lo requerimos. Ahora vamos, después de limpiar los datos, bueno, pues ya podemos hacer estadísticas con ellos, de tenerlos ya de manera numérica. Ahora tenemos, entonces, ¿por qué se nos facilita? Porque ya son arreglos de NumPy. Entonces, miren que los arreglos de NumPy son arreglos delimitados con corchetes, llamados arrays o matrices. Miremos que, bueno, aquí nuestras variables se llaman es temperatura, temp, ya eso es temperatura, entonces lo ponemos acá, temperatura, y,
y humedad. Entonces tenemos la otra que es humedad. Como vemos acá, humedad. Entonces, humedad. Y repasemos algunas estadísticas descriptivas asociadas pues, a estas dos variables. Nuestro objetivo es generar estadísticas que resuman los datos en forma concisa. Aquí voy a correr la línea de texto. Miren que ya nos queda compilado en lenguaje Markdown. Miren cómo nos queda la presentación tan bonita. Y vamos a empezar con los valores máximos y mínimos de temperatura de los 1780 que hay. Entonces, para eso, NumPy tiene las funciones min y max. Entonces, para la temperatura, vamos a tomar, vamos a llamar temperatura mínima, o temmin, a el mínimo de todas las temperaturas, y nos lo va a mostrar. Miren cómo que dice, bueno, el mínimo de las temperaturas de los 1780 es 19.5. Que en Caucasia uno dice, bueno, sí, es que generalmente Caucasia es calorosito, y miren que tiene sentido de que la mínima sea de 19. Ojalá algunas veces Caucasia llegara a un mínimo mejor como de 15, 10, pero bueno, casi no es usual. Para los investigadores, miren que entonces en 3 años la mínima fue de 19.5 grados. Y también podemos en la variable tenmax, pues tomar el máximo de todas las temperaturas. Eso con NumPy. Y así nos dice que el máximo fue de 43 grados en 3 años. Nos podemos, en un buen formato, también que nos muestre la diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima, que como sabemos ese es el rango de la variable. Entonces al imprimir, mire que nos queda pues el valor mínimo y máximo y el rango que es de 23 grados. Un rango de 23 grados de temperatura. Eh, Vamos a hacer lo mismo para la humedad, es decir, hallar el rango de humedad, así como hicimos el rango para temperatura. Entonces, hallamos para humedad el valor mínimo y el valor máximo. Le podemos pedir, bueno, pero y muéstrenos. Entonces, un, un mínimo, un min, y muéstreme también, coma, un max. Y miren cómo, la manera en cómo nos imprime. Nos imprime un par ordenado en donde nos dice el mínimo de humedad fue de 0 y el máximo fue de 255. Ese es en 3 años. En Caucasia uno tendría como sentido, a pesar de que no somos ingenieros agropecuarios, de un mínimo de 0 en humedad porque hay tiempos de una sequía inmensa en Caucasia. Pero también hay tiempos como en este, que la humedad es bastante grande. Aquí también está la manera pues de imprimir. Miren, yo puedo imprimir el valor mínimo de humedad, el valor máximo de humedad y el rango. Entonces, si yo separo acá, él me va a imprimir este mensaje. El valor mínimo de humedad es 0. Entonces, aquí vamos a poner que es de o de humedad es 0. Miren ya cómo me queda. O el valor máximo de humedad es un max. Entonces, aquí cortamos. Solo que también otra ventaja de los cuadernos Júpiter es de poder cortar las celdas. Entonces, así nos queda que el valor máximo de humedad es de 255. Y en el último, el rango de la humedad es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, que nos da 255. Claro, 255 menos 0, que nos da, como sabemos, 255. También podemos calcular el valor promedio o media de temperatura y de humedad. Bueno, sabemos de que el valor promedio es sumar todos los datos y dividir por el número de datos de ellos. Pues eso lo podemos hacer definiendo una función promedio como esta, una función promedio que de argumento x, donde x sea
el arreglo de NumPy y que lo que nos retorne o nos entregue sea el producto entre el recíproco de la longitud del vector, es decir, el número de datos, y la suma de todos los elementos del vector con la función suma. Entonces, esta función, miren cómo trabaja, lo podemos hacer. Bueno, pues dame el promedio de temperatura. Ah, bueno, entonces llamemos a la función promedio y evaluémosla en, en, el, en la lista de temperaturas, en el arreglo de temperaturas, el temp. Y él me va a devolver el promedio. Mira, el promedio es de 30.32. Entonces, esta función definida por usuario, en la que el usuario le da el nombre que él quiera, yo le llamo función promedio, eh, me permite pues calcular el promedio de una colección de datos que están en un arreglo de NumPy. Bueno, pues y también tiene sentido el dato que nos entrega porque una temperatura promedio en Caucasia de 30.32 grados, es razonable ese dato en 3 años. Eh, Aquí nos muestra otro ejemplo, no, eso no lo voy a considerar. Y hay otra, bueno, aquí como la está corriendo, que ya eso lo hicimos, ya, ahora vamos a, pero también NumPy tiene por defecto una función means que usted le entrega el dato que quiera, en este caso temp, la estructura de datos que quiera, en este caso los de temperatura, y él te arroja el promedio. Entonces mira que nos entrega el mismo promedio, 30.32, con una función que ya la librería tiene, means. La otra es creada por el usuario, por uno, y esta es la función que ya por defecto trae el software. Para la enseñanza es muy importante que un estudiante pueda aprender a definir funciones, entonces funciones de usuario, y también entienda que puede utilizar ya funciones que la librería trae. El de construirlas es porque no siempre las funciones que él requiera las tiene la librería. Entonces es bueno que él aprenda a crear funciones para lo que él requiere. Y este es un código abierto que le permite hacer eso. Este es un software de código abierto que le permite hacer eso. Ahora entonces ya podemos entonces pedirle que nos entregue el promedio de humedad. Bueno, pongámosle para seguir el orden en que vamos, aquí el de temperatura y el promedio de temperatura y el promedio de humedad. De humedad. Entonces miren que el argumento para la función means debe ser la lista, el nombre de la lista en este caso, la lista. Y con esta expresión entonces nos calcula esos promedios y si yo quiero verlos, se los puedo pedir así, con print, dame la temperatura promedio, coma, la humedad promedio, means, como la llamé a la variable, humedad promedio, esta. Ya cuando él me muestra que la temperatura promedio es de 30.32 y la humedad promedio es de 57.07. Ya con eso, esa es una forma de presentación. También hay funciones para que esta presentación tenga el número de decimales que deseamos. Bueno, podemos ponerle acá punto round. Vamos a ver si recuerdo el nombre de la función. Pongámosle con 3 cifras decimales y corramos ya acá. Y miren que me da 3 cifras decimales con round. Entonces aquí le pongo punto round, 3 cifras decimales también. Entonces nos redondea a 3 cifras decimales. Y miren que ya nos hace una presentación mucho mejor de estos valores promedios.
A continuación imprimiremos estas dos variables, pero usaremos una nueva y elegante forma de imprimir con un formateador de cadenas de Python, con string.format. Hay un sitio atractivo y dedicado al formateador de cadenas de Python llamado PyFormat, donde puedes aprender muchos trucos. El truco básico es usar corchetes como marcador de posición para un valor de variable que desea imprimir en medio de una cadena. Vamos entonces acá. Aquí, este es lo que nos quiere decir entonces que queremos es, por ejemplo, imprimir así. Es el valor promedio de temperatura es, y le damos llaves. Y el valor promedio de humedad es, y dejamos llave. Y le ponemos el comando .format, temp, means, el valor de la variable del promedio de temperatura, y el valor de la variable de promedio de humedad. Así ya me queda. Y ya con eso, Shift Enter, y miren que me entrega, efectivamente, el mensaje. El valor promedio de temperatura es de 30 y el valor promedio de humedad es de 757. Si le agregas la mejor presentación, el de el RAW, entonces, bueno, pues no solamente te entrega esta impresión con formato tan bacana, sino que te entrega aún más bacana. Punto round de, de 2, yo creo que a veces es suficiente 2 cifras decimales. Aquí punto round de 2, eso a veces es suficiente. Y mire que nos entrega efectivamente los valores promedio de temperatura y humedad con solo los redondeados a 2 cifras decimales. Ahora, en eso nos fue muy bien. Aquí es donde el formato de cadena de Python se vuelve muy elegante. Podemos imprimir menos dígitos decimales, por lo que la oración es más legible. Por ejemplo, si queremos tener 4 dígitos decimales, lo especificamos, como les decía, con... bueno, a otra manera también de decirle que con solo 4 cifras decimales, y es que entre llaves lo que escribas es adicionarle 2 puntos, punto 4f, si quieres 4 cifras decimales. Entonces, mire que ponemos lo mismo que antes, pero con 4 cifras decimales, pero le recordamos que es para valores de temperatura y de humedad. Entonces aquí, pues esa debe ser entonces que lo que me imprima es los valores de la variable promedio de temperatura y el valor promedio de humedad, es decir, le tenemos que especificar bien el nombre de esas variables. Este es de humedad, promedio, humedad, means, y ya con eso, miren que nos muestra el valor, el mensaje, el valor promedio de temperatura es de 30.3278, es decir, redondeado a 4 cifras decimales, y el promedio de humedad es de 57.0707, también redondeado a 4 cifras decimales. Dentro de las llaves, los marcadores de posición para los valores que queremos imprimir, df es para float, esa f que vaya es float, y el 4 es para indicar el número de dígitos después del punto decimal. Los 2 puntos que aquí marcarán el comienzo de la especificación del formato, ya que hay opciones que se pueden pasar antes. Bueno, ahora miremos la varianza para terminar con este resumen o síntesis de la información de temperatura y humedad. Recordemos que la media indica dónde está el centro de los datos y la varianza nos describe como la extensión o variabilidad de los datos, o sea, qué tan dispersos están, en este caso en la recta real. Ya mencionamos que el rango, es decir, la diferencia entre los valores de datos más grande y más pequeño, también es una indicación de variabilidad, pero la desviación estándar es la medida de variabilidad más común.
Nos gusta mucho la forma en que la profesora Christine Zainani de la Universidad de Stanford presenta esto en un curso en línea sobre estadística en medicina. En su conferencia, describiendo datos cuantitativos, miren, en medicina, ¿cuál es la variabilidad de los datos? Entonces, esto está disponible en YouTube. Ella pregunta, ¿qué pasaría si alguien le pidiera que diseñara una estadística que proporcione la distancia promedio de la media de los datos? Piensen esto en un poco, la distancia promedio. Pues hombre, calculo las distancias y luego divido por el número de datos. Las distancias a la media de cada uno de los datos. Entonces, bueno, pues uno, para esas distancias promedio restamos cada dato X u Y con la media, X barra. Y así tenemos las distancias a la media. Pero, pero las distancias con signo. Y si sumáramos esas distancias con signo, nota que esa suma de distancias con signo nos va a dar cero. Y luego el promedio de esas distancias con signo nos va a dar cero y eso no nos diría nada sobre la variabilidad de los datos. Es por eso que lo que se acostumbra es, hombre, que tengamos es unas distancias elevadas al cuadrado para quitar el signo. Entonces ya tengo unas distancias elevadas al cuadrado o unos cuadrados de distancias. Entonces ya esos números van a ser positivos y voy a hallar es, en primera instancia el promedio de esos cuadrados de distancias. Y ahí sí eso me va a dar siempre una cantidad nunca negativa que me indica la variabilidad de los datos. Esa la llamamos varianza. Esa varianza y la raíz de esa varianza es la que llamamos desviación estándar. Eh, Miren que para este caso, vamos a calcularla ya acá. Codifiquemos eso dentro de nuestros datos acá. Digámosle, bueno, pues con esta función definida por el usuario, la variable para la muestra, sample bar, la varianza para la muestra, donde el argumento tiene que ser un arreglo de datos, pues él va a calcularnos esa varianza. Entonces, bueno, aquí está definida la función. Y si queremos que ya correrla, vamos a ponerla aquí a correr esa función, vamos a volver al cuaderno y le decimos, bueno, pues dame una línea de código con el más. Y a esa función que se llamó sample bar o varianza de la muestra, sample, sample bar nos completa, evalúela en temp, en la variable tiempo, para que me dé la varianza de temperaturas. Y él me entrega que la varianza es de 34,48. Recuerden que la varianza está en unidades al cuadrado. Entonces, mientras que la temperatura la tenemos en grados, entonces es como si la varianza estuviera en cuadrados de grados, que eso como que no tiene mucho significado real. Es por eso que al sacar raíz ya tenemos que la unidad vuelve a grados, entonces tendríamos una varianza en grados y no en grados al cuadrado, que eso sí ya nos indicaría un grado de variabilidad en la unidad de temperatura que manejamos, que tenga significado. Entonces, así vemos pues cómo uno puede, y miren que esta función de usuario, cómo se definió, no es una función que nos calcula lo que dijimos. Bueno, para el caso de los datos, bueno, nos entrega la varianza. Aquí nos va a entregar, aquí también tenemos la función que para la muestra nos entrega la desviación estándar. La podemos llamar sample std o usted la puede llamar simplemente eh, desviación estándar de la muestra. Entonces, desviación muestral. Y el argumento es un arreglo de NumPy, donde están los datos. Eh, Aquí en la documentación de esta función dice que computa la desviación estándar por un arreglo que contiene valores
de una muestra en una población. Los argumentos son un arreglo de NumPy y nos devuelve un número de punto flotante, es decir, un número real, que es la desviación estándar de la muestra. Entonces, acá, bueno, ya aquí la corro y le pido que me entregue incluyo en el cuaderno una nueva línea de código para decirle que la desviación estándar, la desviación muestral, la evalúe, por ejemplo, en la temperatura, la variable de temperatura, y me entrega, bueno, pues la desviación estándar es de 5,87, es decir, la raíz de 34,48. Recuerden que la raíz de la varianza es la desviación estándar. Y así pues vemos cómo uno con Python podemos siempre poder resumir la información, en este caso a través de la media y la desviación estándar. En próximas entregas les mostraré cómo podemos también presentar eh, con gráficos de Matplotlib, elaborados con Matplotlib, con la librería Matplotlib, esta información. Esa se los tengo yo preparado aquí, los gráficos para eso. Se los presentaré entonces en la próxima entrega. Muchas gracias.